Pues perfecto. ¿Tenéis todos un espejo a mano? Empezamos mal. Empezamos mal. Pero mira, vamos a hacer una cosilla. Espejos mágicos. El que más o el que menos sabe lo que es un espejo o sabe un poco la historia de los espejos, me imagino. Así que, en lugar de empezar yo, ante todo, por supuesto, dar las gracias a todos los que habéis venido, los que estéis presentes aquí y ahora. Para mí siempre es un orgullo el que podáis acudir a estas charlas mías, donde lo que intento humildemente es compartir algunas de mis investigaciones o conocimientos y que sean extensivos a los demás, y que aquello que a mí me entusiasma, pues espero que también os contagie ese entusiasmo. Y en este caso, pues hablo de espejos mágicos. Nunca he hablado de espejos mágicos como tal, o sea que vamos a dar una charla desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, de lo que yo entiendo que es un espejo mágico, tanto en el pasado como en el presente, la influencia que han tenido y sobre todo la trascendencia, y cómo a día de hoy muchos espejos siguen sirviendo no solo como ornamentos, sino también como puertas de entrada a eso que llamamos el más allá. Eso es interesante. Entonces vamos a hacer una cosa. Tengo aquí un vaso, ¿no?, donde he bebido agua. Lo voy a tirar para atrás, no sé a quién va a caer. Al que le caiga, luego le hago una pregunta, porque esta va a ser interactiva. No penséis que aquí estáis en plan pasivo y a ver qué cuenta Jesús. Ya. Allá va, ¿eh? Ya. ¡Qué fuerza tengo! Sí, otra vez lo lanzo más lejos. La verdad es que nunca había lanzado un vaso de estas características. Bueno, tú has sido la agraciada. Bueno, entonces, la tramposa. ¿Por qué levanta corriendo la mano? Sí, no, ya veo. Agilidad. Si hablamos de espejos mágicos, para ti, ¿qué sería un espejo mágico? Un espejo mágico. Dilo en alto para que te oiga todo el mundo. Un espejo donde pudiera verme tal cual soy. Sí, me gustaría. ¿Pero eso es un espejo mágico? A ver, no como yo creo que soy, sino como en realidad soy. Sí. Sí, o sea, que reflejaría tu auténtica naturaleza. Qué buena soy. Muy bien, perfecto. Y no. ¿Y no qué? No soy así. O sea, que para ti un espejo mágico es aquel que refleja tu auténtica personalidad. Exactamente. ¿Tu lado oculto, podríamos decir? Sí, sí. Vale, muy bien. Y siguiente pregunta, pero no a ti, sino a ella, que está como más relajada. Para ti, ¿cuál sería el primer espejo que se ha creado en la historia, o se ha fabricado? No sé, como no sea el de Blancanieves. Rebote. Porque yo soy más antigua que los dos. Yo no lo sé, querido. ¿Alguien sabe cuál podría ser el espejo más antiguo? El cielo. El agua. Un charco. Muy bien, perfecto. El espejo más antiguo, desde un punto de vista más metafórico, sería aquella superficie que te refleja tu rostro. Con lo cual podría ser un río, un lago, un charco, es verdad. Pero la complicamos más. Aquel que sea de manufactura, que haya un ingenio, que haya una fabricación, que sea de mano, que no tengas que ir al río más cercano, sino que lo tengas en tus aposentos. ¿Cuál puede ser? Un vaso de agua. No, estaríamos en lo mismo. No, ya me refiero a algo que está manufacturado. El espejo. No, porque la bola de cristal no es tan antiguo. Una bola de cristal hace falta mucha historia ahí para hacerlo. ¿De metal pulido? Claro, sería de algún tipo de piedra o de metal pulido. Y el más antiguo del que tenemos constancia es de hace 8.000 años en Anatolia, en toda la zona de lo que sería ese Oriente Medio, ¿no?, o Asia Central. En Anatolia, 8.000 años de antigüedad. Pero bueno, no nos vamos tan lejos. Ya sabéis un poco la fascinación que nos produce al ser humano el reflejarse uno mismo, ¿no? Ya sabéis que hay animales que sí se reconocen en un espejo y animales que no se reconocen en un espejo. Y animales que se reconocen en un espejo serían los monos, como bien sabéis, incluso hasta los delfines. Lo cual demuestra un tipo de inteligencia superior muy interesante, porque solo ese mero acto, que parece baladí, es decir, que tú te reconozcas en un espejo, esto está indicando un tipo de cognición bastante elevada en seres humanos o en seres inteligentes que no son humanos, como varios animales. Muy bien. Pero si nos vamos a la parte de atrás, a la parte mitológica, tenemos que hablar del mito de Narciso. Bien. ¿Quién dijo Narciso?
Pues bueno, Bien. se enamoró del mismo. Claro, efectivamente. ¿Qué pasó? ¿Quién me cuenta resumidamente lo que pasa con Narciso? ¿Quién sabe la historia? Se ahogó. Sabemos la historia, pero en breve, ¿no? Así como muy rápida. Que se ahogó, claro, se ahogó, se ve su reflejo. Pero bueno, es un poco más compleja. Narciso, dentro de la mitología griega, sabéis que es hijo de una ninfa acuática, y tiene un hijo precioso. Y hay un vidente ciego, que era Tiresias, que le dice a su madre, dice, a ver, este niño, la verdad es que ha tenido todas las cualidades, un tío más o menos listo, muy guapo, y que vuelve loca a todas las ninfas. Pero será feliz y vivirá mucho tiempo siempre y cuando no vea su imagen reflejada en algún lugar. Bueno, pues su madre dice, pues yo callado, no le enseño ningún lugar donde se pueda reflejar y allá. Entonces él cuenta la leyenda y cuenta el mito, que ya cuando tenía 16 años, que ya era, en fin, un bello efebo, va a cazar ciervos y allí se encuentra con una ninfa, que era la ninfa Eco. Y Eco, cuando le ve, se enamora perdidamente de él, como le pasaba a casi todas las ninfas, claro, era tan guapo que dice, uy. Pero ¿qué hacía él? Como era tan guapo, pues las despreciaba. Dice, total, las tengo a porrillo. Desprecia a la ninfa Eco, y Eco, pues se chiva a Némesis, que era la diosa de la venganza. Pues dice, que te ha despreciado este individuo, se va a enterar. Entonces, bueno, le hace una artimaña, un artificio para que vaya a un lago y él se pueda reflejar, ¿no? Con una serie de, ya digo, de engaños. Él se refleja y efectivamente cuando él se ve, dice, uy, qué tío más guapo. Y se intenta dar un beso, se acerca tanto, que se cae al lago y al final, como bien sabéis, muere ahogado. Y fruto de lo cual, como ya sabéis que es un personaje mitológico, nace una flor. ¿Qué flor es? Está claro. Bueno, pues hablamos, fuera ya de la mitología, que queda muy bien y que refleja una serie de elementos simbólicos, hablamos ya de los espejos más antiguos. ¿Ves? Y estos serían de los más antiguos de los que tenemos constancia, aparte de este de Anatolia que os he dicho de hace 8000 años, ¿no? Los famosos espejos egipcios. Aquí, por ejemplo, tenéis un espejo de cobre pulido. Evidentemente lo que nos ha llegado a nosotros no refleja nada porque le falta ese pulimiento, pero fijaros ya de 2500 años antes de Cristo, el que está en el Museo del Louvre, y fijaros lo que aparece aquí. ¿Qué diosa es esta? ¿No? Hathor. Entonces, hay una teoría, y que creo que es muy convincente e interesante, diciendo que la parte que tiene la diosa Hathor, la diosa vaca, en la cabeza, posiblemente fuera también un espejo. Es decir, que cuando la gente iba a adorar y a hacer las ofrendas a Hathor, también se estaba viendo. De alguna forma, había una transmisión energética entre lo que tú pedías a esa diosa y lo que la diosa te podía ofrecer en función de lo que tú decías, de tu auténtico rostro, de si realmente lo que estabas pidiendo era noble o no era noble. Entonces, posiblemente eso que aparece ahí como el disco solar, efectivamente es el disco solar, pero también sería un espejo que reflejaría tus auténticas intenciones. Si nos vamos ya al mundo, creo que hay otro anterior, al mundo celta, también para que veáis qué espejos más bonitos, más bruñidos, se hacían en aquella época. Esta sería la parte del reverso, no sería la parte pulida que estaría en la otra zona, pero tampoco se vería ahora nada por eso, porque le falta el pulimento. Pero bueno, ya estamos hablando, como veis, en concreto del siglo V antes de Cristo, que se encontró en Austria. Pero fijaros, estamos hablando de celtas, pero aquí en España sabéis que hemos tenido celtas e íberos y celtíberos. Si habéis ido al Museo Arqueológico, por ejemplo, al Museo Arqueológico de Madrid, o incluso al Museo Arqueológico de Badajoz, habréis visto que hay unas estelas que se llaman estelas del guerrero, que tiene dos teorías: o bien eran estelas que delimitaban territorios, o bien eran estelas funerarias, que lo que estaban indicando eran los atributos que tenía ese guerrero, ese líder que fue enterrado. Y en la estela aparecen las cosas que él le permitía ser un auténtico guerrero, un auténtico líder. ¿Qué veis ahí en esta estela de Solana de Cabañas, en Cáceres, que por cierto está en el Museo Arqueológico de Madrid? Como veis, más o menos datada en el 800 a.C. ¿Qué veis ahí? ¿Veis aquí al guerrero? ¿Le veis aquí? Sí. Así como tumbado, como muerto, ¿no? No lo ve. A mí me parece un espejo, ¿no? Veis que hay un escudo, el escudo muy grande, el tamaño, la proporción, tampoco hay que ser tiquismiquis. Pero mirad lo que tiene ahí. El espejo. Un espejo. Un espejo en un guerrero, en una tumba funeraria. Curioso, ¿verdad? Hay más elementos. Esto casi no se ve, pero esto que está aquí tumbado, esto sí era un carro, porque también se le enterró con el carro, y en algunos casos con los caballos.
Fijaros en esta estela, la estela del guerrero de cabeza del buey en Badajoz. Esto estaría en el Museo Arqueológico de Badajoz. Para que lo veáis mejor, me separo un poco para que lo veáis todo, está en la estela original y aquí tenéis el dibujo para que veáis. Fijaros, ¿no? El personaje muerto, su espada, evidentemente, es lo que le daba la nobleza y el valor. Luego, el famoso escudo, lo que hay arriba es el escudo. Pero, fijaros, el espejo que está aquí abajo, pero también un peine. ¿Os parece curioso? ¿Os parece raro? Un guerrero fuerte, varonil, y una persona pues bastante fiera, porque por entonces, si no eras un buen luchador, morías a la primera de cambio, que se le entierre con lo más preciado, con sus joyas, y que dentro de las joyas, aparte del escudo, aparte de la espada, aparte de la daga, aparte de lo que queráis, se le entierra con un espejo y con un peine. ¿Por qué? ¿Era coqueto, acaso? Claro, porque para ellos el pelo era fundamental. El aspecto físico cuando tú entras en batalla era fundamental. Y el peine, por supuesto, pues para estar presentable, o bien presentable en la victoria, o bien presentable incluso una vez muerto, cuando te tienen que recibir los dioses en el otro lado, en el más allá. Era importante, por eso se les enterraba con ello. Y fijaros, no es la única. Ahí tenéis la estela del Viso en Córdoba. También, ¿veis? Incluso aquí ya con un casco con cuernos, se le entierra también con sus atributos. Fijaros, ¿ves? Ahí tenéis incluso una lira, la espada, el escudo, el espejo, la lanza, el peine. Esto, mucha gente no se fija en ello. Ve la estela y dice, bueno, vale, ¿y qué será eso? Pues el espejo. Porque para ellos el espejo era como el objeto, no solo para acicalarse, para verse tal, sino también porque el espejo era como la llave que le permitía también entrar en el mundo de los muertos. Porque ya sabéis que una de las funciones simbólicas que tiene el espejo es como puerta. Por eso hay ritos de adivinación a través del espejo. Y tú le pides algo al espejo, al que está detrás del espejo. Luego os contaré algún caso más. Por eso se entera con el espejo, porque para ellos el espejo no solo es un atributo de su ajuar más personal, sino también el pasaporte hacia el otro lado. Por ejemplo, otra estela, fijaros, más cosas hay. La lanza, el espejo, fíjate, esto es como un auténtico guerrero, lo que tenía que llevar un auténtico guerrero. Y esto no estaba en disposición de cualquiera, sino solo de las clases más nobles y más altas. Entonces, la espada, el carro, ¿eso os acordáis? Ahí entra el carro totalmente despanzurrado, pero se sabe que era el carro con sus ruedas, el carcaj con las flechas y los animales, porque en este caso también se enterraron a los caballos, claro, como símbolo de poder. Pobrecillos caballos, eran sacrificados, ¿no? Pero importante para que os fijéis, cuando vayáis a un museo arqueológico y veáis una de estas estelas del guerrero, o estelas celtíberas, que estamos hablando de una antigüedad entre el siglo V y el siglo VIII a.C., el espejo era fundamental. No se enteraban con otras cosas, habéis visto lo importante para ellos. Y el espejo casi siempre está presente. Y estamos hablando de una cultura nuestra, de una cultura celtíbera, de una cultura prehispánica. Bueno, pero es que el espejo también se ha utilizado como arma. Habéis oído hablar de Arquímedes, ¿no? Claro, Arquímedes, un auténtico sabio, un auténtico matemático, geómetra, pero también una persona que tenía que hacer artilugios de guerra, sobre todo para no ser invadido por los romanos, que eran los que por entonces les complicaban la vida al resto de la gente. En este caso, estamos hablando de Siracusa, en Sicilia, año 212 a.C., hay un asedio de los barcos romanos, entonces acuden a Arquímedes y dicen, oye, que estos barcos nos van a invadir y nos van a asediar, y todo lo que supone el asedio, ¿no? El robo, el pillaje y las violaciones. ¿Qué hacemos? Y Arquímedes dice, déjamelo, darme unos cuantos espejos. Y hace espejos, hace una serie de espejos. Esto es lo que dice la leyenda, no se ha demostrado, pero luego se ha demostrado con un experimento que hizo el MIT, ¿no? el Instituto de Massachusetts, que ya sabéis que se dedica precisamente a hacer este tipo de cosas para comprobar que viejas leyendas tienen un pozo de autenticidad, ¿no? Entonces este Instituto Tecnológico de Massachusetts lo hizo con 127 espejos, colocó a una distancia de unos 50 metros, todo en miniatura me refiero, a 50 metros unos cuantos barcos como si fuera la flota romana, colocó esos espejos con una posición adecuada con los rayos del sol y efectivamente al final los quemó enteros. Bueno, pues esto es lo que se supone que hizo Arquímedes, o bien con un gran espejo o bien con una serie de espejos colocados en la posición de que directamente diera hacia los barcos, lo cual era complicado porque claro, los barcos no se quedaban quietos, estaban moviéndose. Entonces bueno, tiene ahí sus pequeños inconvenientes técnicos, pero si esto es verdad, y así aparece reflejado en varias pinturas como en esta,
pues evidentemente el espejo en este caso sirvió como arma. Por cierto, os cuento como anécdota, ¿sabéis cómo murió Arquímedes? Arquímedes en ese mismo año, en el 212, bueno, al final los romanos y llegan a Siracusa. No sirvió, quemó algún barco que otro, pero no sirvió para que se produjera la invasión. Llegan los romanos y lo que dice el general romano, como sabían ya la fama de Arquímedes, dice, oye, le dice a los legionarios, si veis a Arquímedes, me lo traéis vivo, porque yo le quiero tener en mi equipo asesor, ¿no? Este tío, un genio, una especie de Leonardo da Vinci, pero del siglo III a.C. Entonces los romanos tampoco sabían muy bien quién era Arquímedes. En aquella época pues no existían retratos, en fin. Y entonces uno de ellos encuentra a Arquímedes, pero él no sabe que era Arquímedes. Le encuentra pues ahí, abstraído, estaba haciendo diagramas en la arena, ¿sabes? Que hay con una especie de varita, diagramas matemáticos, ¿no? Entonces llega el soldado este y va preguntando, a ver, ¿han visto a Arquímedes y tal? Y entonces el otro no dice que es Arquímedes, lo único que le dice es, quítate del sol y que me estás emborronando los diagramas y no me los dejas ver. Claro, el legionario no se le ocurre otra cosa a esta insolencia que coger su espada a su gladius y le rebanó el cuello. Conclusión, él murió de una forma tonta, el legionario también, porque cuando se enteró el general, pues también le condenó a muerte, pero perdimos a un gran sabio en aquella época de esa forma tan tonta, porque el hombre estaba abstraído con sus cosas. Bueno, pues si nos vamos a la parte mesoamericana, a la parte tanto de Centroamérica como de Sudamérica, encontramos también muchísimos ejemplos, y dentro de la cultura olmeca, que es una cultura fascinante a todos los niveles, además fueron pioneros en muchas cosas, incluso con la brújula, pues también con los espejos, pero con los espejos cóncavos. Ellos hacían espejos de unas características muy curiosas, esto es lo que está en el Museo Arqueológico de la Ciudad de México. Los espejos tenían una precisión óptica increíble, porque eran cóncavos, no convexos, y además algunos eran de obsidiana, pero otros eran de una piedra que podía ser o bien de pirita, o bien de hematita, o bien de magnetita, pero lo suficientemente pulida como para que reflejara tu imagen. Evidentemente, este tipo de espejos que utilizaron los olmecas, y los olmecas empieza su cultura en el 3000 a.C., en el 3000, justo cuando empiezan los egipcios más o menos, ¿no? No era para mirarse la cara, eran objetos rituales. Esto se hacía en rituales donde se invocaba a los dioses y donde este tipo de espejos, que solo, ya digo, estaba a la altura de la clase sacerdotal, servían para ponerse en contacto con el más allá, para las invocaciones, para los conjuros o también, en algunos casos, para elementos oraculares, es decir, el oráculo para saber lo que te va a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, esto de los olmecas, junto con muchas más cosas, son pioneros ellos a la hora de pulir este tipo de piedras. Igual que pasa, por ejemplo, con la cultura chavín de Guantar. En este caso nos tenemos que ir solo al 1000 a.C. Fijaros también qué pulimiento. Este todavía se ha conservado de una manera perfecta. Ahí lo tenéis. Y este sí que todavía refleja, ¿no? Este reflejaría el rostro. El problema es que lo refleja de forma deformada, porque, claro, estamos hablando de una piedra que puede ser la obsidiana o de algún metal y no reflejaba perfectamente el rostro. Por eso no eran para verse, sino era para transmitir, para comunicarse, que sirvieran de puente y sirvieran como de antena receptora para ponerse en contacto con los dioses del más allá. O, por ejemplo, en Perú, los espejos de mano de la cultura mochica, también interesantísimos, porque veis que estos, por ejemplo, está rodeado de pájaros, todo lo que hay por ahí, y elementos animales. Es decir, son animales psicopompos. Los animales psicopompos sabéis que son los mediadores entre esta y la otra vida. Y qué curioso que estén justo en los espejos. Por lo tanto, el espejo, una vez más, simboliza la puerta de entrada o la puerta de salida. Y los animales psicopompos, aquellos que llevan tu alma hacia el otro lado. Los psicopompos como el cuervo, por ejemplo, como el perro, como tantos y tantos animales. Muy bien, pero nos vamos ya a la Edad Media. Vamos a ir con los espejos ya más o menos convencionales, los que ya sabemos qué son, ¿no? Con toda la parte que implica estos espejos antiguos, que los he mostrado para que veáis un poco la evolución, pero cuando se produce una evolución mayor es sobre todo en la Edad Media y sobre todo con el vidrio. El vidrio ya se conocía de antes, ¿no? Ya los romanos lo conocían, pero el vidrio ya utilizado como superficie reflectante, ¿vale? El vidrio, ya sabéis que se da, es un material inorgánico que se puede dar de forma natural de la naturaleza o lo puedes fabricar a través ya del vidrio soplado, y ahí nos iríamos, por ejemplo, al principal productor de vidrio en aquella época, en la Edad Media, para hacer este tipo de espejos, que era Venecia. Venecia era el lugar por excelencia donde se hacían los mejores espejos, pero claro, el vidrio soplado, solo la capa de vidrio, que es muy fina, es verdad que refleja mucho mejor, pero es muy endeble, por lo tanto había que colocarle detrás
una tapa de metal, que podía ser cobre o que podía ser bronce, pero tampoco eso servía mucho, sino que se tenía que hacer también una aleación, lo que se llama de azogue, donde el mercurio también intervenía, y a veces también un baño de plata. Por eso los espejos eran tan caros. Es decir, que esos espejos solo estaban a la altura de familias pudientes, de reyes, de condes, de marqueses, de papas, de cardenales, pero no del pueblo llano, porque era muy caro, muy caro. Y aquí, en esta época, es cuando viene una de las supersticiones más conocidas y más transmitidas. ¿Qué pasa si a alguien se le cae un espejo y lo rompe? 7 años de mala suerte. 7 años. Fijaros, 7. También número clave, número mágico, número que completa un ciclo. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene esta superstición? O sea, 7 años por romper un espejo. ¿Sabéis el origen? Tiene 2 orígenes. Uno de ellos, el que os he comentado, es una puerta. Es decir, romper un espejo es como que estás rompiendo una forma de comunicarte con el otro lado. Por lo tanto, a nivel chamánico, a nivel mágico, a nivel espiritual, eso te da mala suerte, porque es como esa llave que os decía, que tú la estás rompiendo, aunque sea de una forma accidental, y era una forma también de meter miedo al criado o al esclavo que había roto ese espejo. Pero la otra razón era porque era muy caro. Es que romper un espejo es como romper, imaginaros antes una vajilla de esas que venía de China, de porcelana. Dices, madre mía, la que me ha liado este hombre, o esta mujer, o el que sea, el que lo ha roto. Entonces, es una forma de que tuvieran mucho cuidado. Dice, por una parte, ya te digo, la parte esotérica, ahí la tenemos, pero la parte crematística, la parte material, es, no me rompas un espejo, porque como me rompas este espejo, vas a tener 7 años de mala suerte. Y eso sí que asustaba. Dice, 7 años de mala suerte. Hay unas variantes que dicen que son 7 años sin hacer el amor, pero vamos, no sé si eso algunos lo consideran hasta una ventaja. Y esta, fijaros, esto es una miniatura de la Edad Media, donde lo que se busca es una alegoría de la vanidad, porque aquellos que se miraban en el espejo, la Iglesia no lo veía como buenos ojos, dice, el espejo, esto lo carga el diablo. Entonces lo consideraban una alegoría de la vanidad, y la forma de representar, en este caso, a una mujer era con el espejo como diciendo, vanidosa, vanidosa, ten cuidado, que te puedes ir perdiendo. Muy bien, nos vamos a otra cosa dentro de ese mundo medieval, que es la famosa mesa o espejo de Salomón. Habéis oído hablar de él, ¿no? No os voy a relatar mucho del espejo de Salomón o de la mesa de Salomón, porque he dado hasta charlas con la mesa de Salomón, donde os podría hablar largo y tendido. Pero sí que cuando se empieza a popularizar todo esto, es a raíz de la Edad Media y sobre todo de la conquista musulmana del reino visigodo. Dice la leyenda, y parece que era cierto, que los visigodos, dentro de su tesoro antiguo, tenían, entre otras cosas, la mesa de Salomón, que por otra parte la habían capturado de Roma, en fin, del saqueo que hizo Tito en su época. Los musulmanes sabían perfectamente de esta mesa y sabían que era algo mucho más valioso que una mera reliquia religiosa, sino que, según dicen, por ejemplo, los textos como las 1001 noches, dice que aquel que conozca el secreto de la mesa de Salomón, de la mesa espejo de Salomón, acordaros, conocerá los 7 climas del universo. Entonces eso ya nos da una pista un poco de lo que podría significar. Hay muchas leyendas alrededor de la mesa de Salomón, sobre todo todas las que surgen a partir del siglo VIII, con estas crónicas árabes, que son muy exageradas por otra parte. Luego se la va buscando por distintos lugares, unos dicen que la recuperan, otros dicen que no, que los visigodos la ocultan sabiamente en distintos lugares, unos dicen que se quedó en Toledo, otros dicen que fue a Jaén, otros dicen que posiblemente fuera a Damasco, otros que estaría en el castillo de Torija, otros que llegó hasta Cantabria. Da igual, no vamos a entrar en esas divagaciones que ya digo que daría largo y tendido. Pero lo curioso es que hay una película que se hizo relativamente hace poco, donde cuenta esto, Buñuel y la mesa del rey Salomón, de Carlos Saura. ¿Alguien ha visto esta película? Ya veo, los cinéfilos que somos, ya veo. Bueno, tomar nota de esta película. Porque, claro, fijaros que Buñuel, Dalí, Lorca se interesan por la mesa de Salomón. Bueno, de hecho ellos crearon una orden de Toledo, una orden, en fin, que iban de juerga en juerga y de taberna en taberna en Toledo, pero también cuando estaban sobrios, pues iban buscando la mesa de Salomón. Bueno, pues la película, lo interesante de la versión que da Carlos Saura, cuando van buscando la mesa de Salomón, es que para él la mesa de Salomón no es esto que veis aquí, que sería el sensemaforás. El sensemaforás es si tú descifras
este galimatías, que en el fondo forma parte de la cábala hebrea, tú descifras el Sen-Semaphorás. El Sen-Semaphorás es el nombre secreto de Dios. Y si tú conoces el nombre secreto de Dios, tienes el poder de la creación. Tan importante como eso. Bueno, pues en la película esto da una pista de lo que para ellos sería la mesa de Salomón. Es algo más que una mesa de Salomón, sería un espejo inmenso donde quedaría reflejado el pasado, el presente y el futuro. Pero hay que conocer la clave. Por eso hay una leyenda que dice que cuando Tarik, el lugarteniente de Muza, cuando dice que consigue en Medinaceli o en algún otro lugar la mesa de Salomón, hace un gesto absurdo. Dice, la mesa de Salomón, coge, arranca una pata de la mesa, se la queda y coloca otra exactamente igual, para que cuando llegue a Muza no se entere del cambiazo. ¿Para qué hace eso? Tú solo te quedas con una pata de la mesa y colocas otra exactamente igual. Sin esa pata hay una clave que sin ella es imposible descifrar el mensaje completo de la mesa. Ahí lo dejo. Muy bien, nos vamos a este personaje. ¿Quién es? Famoso y esa culturilla general. A ver, ¿tiro el vaso o no? No es necesario tirar el vaso. John Dee. John Dee. No lo de los tractores, no John Deere. No es el de los tractores. John Dee. ¿De acuerdo? Mago, astrólogo, matemático, geógrafo, lo era todo. Era confidente, espía de la reina Isabel I de Inglaterra. ¿Vale? Con lo cual nos vamos al siglo XVI, nos vamos a 1581, donde ocurre una cosa muy interesante. Y esto lo describe él, John Dee. John Dee era uno de los sabios por excelencia. Astrónomo, astrólogo y todo lo que se os ocurra. Un polímata, lo sabía de todo, sabía todo. Las ciencias, las humanidades y cualquier cosa que se le pusiera por delante. Muy bien, a él se le atribuye, por ejemplo, el eslogan del Imperio Británico. Incluso él llegó a descifrar o a contar a la reina Isabel que conocía una puerta secreta que estaba en Groenlandia, donde podías acceder directamente hasta el centro de la Tierra. Isabel dijo que no estaba para esas tonterías y que no iba a gastar dinero. Ahí quedó la historia. ¿Será verdad o no será verdad que en Groenlandia hay una puerta que nos conduce directamente al centro de la Tierra? Según él. Por cierto, cuando muere John Dee, el pobre hombre quedó bastante marginado y la biblioteca que tenía de 4.000 libros la quemaron entera. 4.000 libros de magia, de esoterismo, de alquimia, etcétera, etcétera. Bueno, en 1581 John Dee estaba meditando y, según cuentan, se produce una iluminación tremenda en su habitación y por la ventana entra un ser angélico. Él considera que es un ser angélico, ilumina la estancia, él considera que además ese ser angélico tiene nombre, que es Uriel, y que le transmite un mensaje. Por entonces él estaba metido, como podéis imaginar, en las ciencias ocultas. Le transmite un mensaje, y es que se puede comunicar directamente con los ángeles, con estas entidades que están al otro lado, a través de un objeto que le entrega. Ese objeto dice que es una piedra muy pulimentada, en unas versiones dice que es de antracita, la verdad es que era de obsidiana, y ese objeto procedía del mundo azteca, de México, y que con una bola, también con una bola, con esas dos cosas, y con un medium, en este caso entra en escena Edward Kelly, que era un cara dura de mucho cuidado, de hecho desorejado. Por entonces a los que les pillaban en alguna de estas trifulcas en Inglaterra les cortaban las orejas. Entonces si veías a alguien desorejado, no era por una enfermedad, era porque había cometido algún tipo de delito relacionado con la estafa o algo similar. Bueno, pues con Edward Kelly le entrega este objeto que veis aquí. Esto sería la parte, bueno, no lo veis, ahí lo de arriba, ¿no? Sería no la antracita polimentada, sino obsidiana polimentada, donde, una vez más, este espejo serviría de puerta de acceso para que estos ángeles le comunicaran una serie de mensajes trascendentes relacionados con el mundo del más allá. Y ese lenguaje, bueno, por cierto, estos objetos que le entregan, bueno, hay multitud de elementos para hacer ese tipo de prácticas mágicas. Eso se encuentra y se puede ver actualmente en el British Museum, en Londres. Por suerte, menos mal, porque hay cosas que han desaparecido o están en colecciones privadas o alguien las ha destruido. En este caso se puede ver. Conectado, ¿por qué no va ahora? ¿Se ha desconectado? Mira, a ver. Ahora, aquí va. Aquí lo tenéis, la imagen donde veis ese espejo, ahora lo veis con más cercanía. Esta sería como la funda del espejo, donde te cuenta un poco el origen de cómo se consigue, cómo le llega casi de una forma sobrenatural a John Dee. Aquí estoy yo observando estos objetos, incluso con unos
discos de cera que son sellos, ¿no? O sigilos que se llaman para hacer estas invocaciones. Aquí tenéis, ¿ves?, la bola de cristal y el famoso espejo. Interesantísimo, porque ya digo que se pueden ver. Estos son objetos que utilizó el mismo John Dee y Edward Kelly en el siglo XVI para ponerse en contacto con los ángeles. Pero ojo, ¿cómo se ponía en contacto con los ángeles? Con un lenguaje especial, con una gramática, con un alfabeto especial, el lenguaje enoquiano. Es el primer lenguaje sintético del que tenemos constancia. Bueno, si obviamos a Sant Hildegarda von Bingen, que en el siglo XII también por inspiración divina le llegó un alfabeto angélico. Pero bueno, de una forma ya más científica sería este lenguaje enoquiano. ¿Por qué enoquiano? ¿Por qué ese nombre le dio John Dee? Porque dice que procede de la época de un patriarca bíblico que era Enoc. Sabéis que hay un libro que se llama el libro de Enoc, que en algunos casos se considera un libro apócrifo, donde los ángeles caídos, entre otras cosas, enseñan a los seres humanos pues el arte de hacer armas, de hacer escudos, de la cosmética, incluso de hacer o fabricar espejos. Muy curioso. Dicen que la lengua enoquiana sería la lengua angélica, sería la lengua adánica, es decir, la que se hablaba en el jardín del Edén, la que hablaba Adán y Eva, y por lo tanto es la lengua primigenia, es la lengua de los sabios, la lengua de los iniciados, la Gaia Ciencia que se llama. Importantísimo. Pero es que lo curioso es que tenemos el abecedario y la gramática del lenguaje enoquiano. Ahí la tenéis. Con esto escribía sus mensajes John Dee, y hay muchísimas páginas escritas con este lenguaje. Aquí tenéis la transcripción a que correspondería cada uno de estos símbolos con alguna de las letras de nuestro alfabeto latino. Bueno, pues qué curioso que la forma de transmitir, la forma de entrar en contacto, la forma de mediunidad era utilizando ese espejo de obsidiana extraordinariamente pulido, mágico y, si hacemos caso a la leyenda, entregado directamente por el ángel Uriel. Bueno, nos vamos a los espejos chinos, vamos avanzando, porque hay que terminar la charla. Y luego, si queréis alguna preguntilla. Habéis oído que los espejos chinos también parece que son mágicos, pero no son todos. Es verdad que los espejos chinos tienen unas cualidades muy especiales. Los chinos sabían y saben hacer bien las cosas cuando se ponen a ello. Y con los espejos para ellos era algo importante, por supuesto, solo destinado a su clase imperial, ¿no? Cualquier ciudadano de a pie no podía tener un espejo de estas características que, como veis, estaban muy, muy ornamentados. Pero en Shanghái, en el Museo de Shanghái, está este espejo que curiosamente le llaman así, la mirada de la luz del sol. Qué bonito. Los chinos, que son muy románticos, muy poéticos, poniendo nombres. ¿Qué significa? Esta es la parte de, por decirlo así, la parte de atrás, y luego estaría la parte pulida, que sería la otra. Lo curioso de los espejos chinos, y lo digo de una forma muy rápida, es que cuando entraban los rayos del sol por el espejo, por la parte pulida, en la parte de atrás, la parte, imaginaros que este es el espejo, ¿no? Aquí es el espejo, entonces por aquí entra el rayo de sol, y por aquí, en la pared, se proyectaba una imagen. Lo cual esto dejaba sorprendido a la gente, porque la imagen que se proyectaba tú no la veías aquí exactamente reflejada, sino que estaba como muy bruñida, es decir, era un bajo relieve muy bien hecho, que solo a través de esa reflexión de los rayos solares se proyectaba como si fuera un holograma en la pared que tú tenías detrás. Claro, esto para aquella época, y estamos hablando de lo que para nosotros era la Edad Media, pues le resultaba mágico. Y entonces a partir de ahí se hacían rituales, se hacían adivinaciones y tal. Esos son los espejos mágicos. De muchos de los espejos mágicos de China, sobre todo, y casi todos eran de la dinastía Han, es curioso, solo de la dinastía Han. Estamos hablando alrededor del siglo III, siglo II antes de Cristo. Luego ya no hicieron más espejos mágicos. De esos se conservan muy pocos, muy pocos. Han desaparecido o están en colecciones privadas. Bueno, pues uno de los pocos que se conserva es este que está en el Museo de Shanghái. Ya te digo, con una cualidad, y es que refleja lo que está grabado ahí, que no es exactamente esto, directamente en el momento que le dan los rayos solares. A partir de ahí, dentro ya, imaginaros un ambiente mágico, un ambiente de invocación o de conjuros.